Muy bien, hermanos, sean bienvenidos a esta nueva clase de mayordomía. Continuamos ya en este mes de febrero. Vamos a tener todo este mes de febrero hasta la última semana el taller, ¿cierto?, de la escuela dominical sobre la mayordomía. Así que hoy vamos a ver algo puntual que necesitamos tomar también para seguir avanzando. Pero antes, como siempre, repasemos un poquito de lo que hemos visto, ¿ya? Esto, como siempre les digo, hermanos, vamos a verlo cada clase, ¿ya? Porque es la base también para la mayordomía. Y esto responde a todas las preguntas que estamos teniendo, que tendremos también en las próximas clases, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese repaso, pero antes, en reverencia al Señor, oremos para que el Señor nos guíe, para que el Señor también nos encamine en esta clase. Oremos. Señor, oh Dios bondadoso, queremos rogarte, Padre, en este día, que es tu día, es tu santo día. Queremos rogarte, Padre, que nos enseñes a través de tu palabra, que puedas también hablar a nuestros corazones y nos ayudes a ver con claridad todos los aspectos que veremos también en este día, en esta mañana. Oh Señor, ruego de tu dirección en este tiempo, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu también nos confronte y nos guíe, Señor, hacia la madurez espiritual en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para ver un pequeño repaso, hemos aprendido de que el Señor es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos. Y eso vimos que implica todos los aspectos de la vida, no solamente de nuestro espíritu, nuestra alma, que muchas veces se cree que Dios solamente le interesa eso. Pero no, Él es el dueño de todas las cosas. Todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra es del Señor. Todas las cosas, o a todas las cosas, el Señor le dice mío, mío. Entonces debemos entender este principio, ¿ya? Y en cualquier área que vamos a ver aquí en la mayordomía, debemos tenerlo en mente, porque eso nos lleva de nuevo al camino correcto, a la cosmovisión correcta, al pensamiento correcto en cuanto a este tema. Y hemos visto que hay también un tema de cosmovisión, de forma de pensar en todo esto. Y muchos de los problemas que tenemos en cuanto a la mayordomía es por causa de una falsa cosmovisión. Tenemos mucha cosmovisión materialista, una cosmovisión hedonista, una cosmovisión de consumo, una cosmovisión también de que, no sé, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno y todo lo que está fuera de la iglesia también es malo. Y eso afecta a nuestra vida. Afecta nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. ¿Okay? Entonces tenemos un mandato espiritual a estar cerca de Dios. Él nos creó para eso. Un mandato social a hacer familia, a desarrollarnos, a generar amistades, no solo aquí en la iglesia o en nuestra familia, sino también fuera de la iglesia. No estamos en este mundo, ¿cierto? Perdón, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Ok? Pero tenemos ese mandato social a desarrollar también amistades, relaciones. Y en tercer lugar, un mandato cultural, que ya lo vimos, ¿cierto? No solamente quedarnos ahí, sino que todas las cosas, en toda la materia, en todas las áreas, son del Señor, ¿sí? El trabajo es del Señor, lo vimos en una clase, ¿cierto? Todo lo que va más allá de la iglesia es del Señor. Que haya sido corrompido por el pecado no significa que sea malo. Significa de que esa es una mala mayordomía del ser humano para con las cosas que Dios creó y le pertenecen, ¿sí? Vimos que el trabajo es bueno y que debemos trabajar bien y que el trabajo no tiene nada que ver con un sueldo. Esto no tiene nada que ver con plata, necesariamente. Entonces, el trabajo es bueno, debemos trabajar bien y todos tenemos una vocación diferente, hemos sido llamados por Dios a una vocación diferente. En cada rincón del planeta hay diferentes vocaciones.
Entonces, como el dueño de hogar ha sido llamado a trabajar en X lugar o en X vocación, así también las damas, algunas han sido llamadas a también ayudar en el sustento, otras a criar hijos, otras a ser amas de hogar y otras a desarrollar otras actividades, ¿sí? Cada uno de nosotros, cada uno y cada una ha sido llamados a trabajar. Y también vimos en la última clase que la ofrenda es voluntaria. La ofrenda se hace con un corazón generoso, que nace de un corazón lleno de amor por Dios. Que no son las obras para Dios, porque Dios es el dueño, sino que todo lo contrario, nace de un corazón generoso, lleno de amor, como Dios nos dio a nosotros lo más grande que tenía, lo más grande que existe en el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, estos son principios que vamos viendo para ir construyendo en la mayordomía, ya que son sumamente importantes. Y aquí están los pasajes que espero que lo estés memorizando, porque al final y al cabo, hermanos, no importa cuántas veces o que tomemos 50 clases de mayordomía aquí, lo único que va a transformar su vida va a ser la palabra escrita de Dios. Entonces, cuando vayamos a corregir estos temas que estamos tratando en nuestra vida práctica, la palabra es quien nos va a llevar a obedecer. Lo más probable es que la mayoría de las cosas que yo le estoy diciendo en estos 2 meses la van a olvidar, pero que esos versículos no lo olviden, porque eso nos van a llevar a obedecer al Señor, a encaminarnos nuevamente hacia la verdadera mayordomía. ¿Sí? Salmo 24.1, Colosenses 3.23, acerca del trabajo, también Juan 5.17, que hasta ahora el Padre trabaja, yo también trabajo, dice Jesucristo. Y el último, 2 Corintios 9.7, ¿cierto? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hoy vamos a continuar hablando de mayordomía y específicamente la mayordomía sobre el dinero. La mayordomía sobre el dinero, que es uno de los más grandes tabú que tiene la sociedad, la iglesia también, y nace de la falsa cosmovisión de también pensar que el dinero es nuestro, de que si tenemos en abundancia es mío y yo lo he conseguido, sino que obviamente todo el dinero es de Dios. ¿Sí? Tenemos un gran problema arraigado en nuestro corazón, en nuestros corazones con el dinero. Y quiero mostrarle lo siguiente. La Biblia tiene 2.350 versículos o versos que hacen referencia directa o indirecta al dinero o las posesiones o los bienes materiales. Eso es una enormidad de versículos, ¿ya? Imagínense que de las 38 parábolas de Jesús que nosotros conocemos, 16 tienen que ver con posesiones y manejo del dinero. Y el 10% del Nuevo Testamento son versos acerca de tesoros terrenales, de dinero o posesión. Entonces, ¿podemos deducir con esto que a Dios le importa nuestro manejo o uso del dinero? ¿Sí? No porque el dinero sea más importante que la oración, por ejemplo. Va a hablar el Señor más acerca del dinero que de la oración o que del cielo y el infierno juntos. No porque el dinero sea más importante que esas cosas, sino porque hay algo detrás del dinero que le importa mucho a Dios. Que es muy importante que lo entendamos y veamos por qué el Señor se toma la molestia de escribirnos tanto en su revelación acerca del dinero. Pero lo que tenemos que entender primero es lo siguiente, que el dinero es neutro. ¿Sí? Dios no nos escribe acerca del dinero porque sea algo santo o demasiado importante a cuidar. Todo lo contrario, tenemos que entender que el dinero es neutro y eso quiere decir que el dinero no es ni malo ni bueno en sí. Es solo un papel, solo un medio de intercambio que nos ayuda en la economía
para vivir, ¿cierto? Y poder tener facilidades también con nuestras riquezas. Entonces, el dinero no es malo. Y esta es una de las cosas que más nos cuesta sacar de nuestro corazón, porque tenemos inculcado en nuestro corazón, en nuestra sociedad, de que el dinero es malo, que es pecaminoso, que los que tienen dinero son malos. Si alguien tiene dinero, algo malo hizo, ¿cierto? Y los pobres son buenos, ¿cierto? Son humildes, de humilde condición, no se meten en esas codicias de la vida. Nuevamente repito, que hayan hombres codiciosos, que hayan hombres tiranos con dinero, no significa que el dinero sea malo. Ni tampoco significa que no hay ningún hombre justo que también use bien el dinero en medio de sus riquezas. ¿Ya? Las riquezas no son malas. Y buscar riquezas, esa es otra pregunta que nace, tampoco es malo, siempre y cuando sea con el propósito correcto. ¿Okay? Ahí está más lo que le interesa a Dios. Buscar riquezas no es malo. Tienen un propósito, como dice ahí más abajo, en Deuteronomio 8:18. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el dinero a veces nos lleva a amarlo, nos lleva a codiciarlo, nos lleva a atesorarlo, la avaricia, y nos lleva a tener falta de contentamiento, ¿cierto? Esas cosas sí son malas. Esas cosas sí destruyen el corazón. Y el dinero es peligroso. Es de Dios, pero es peligroso. Hay cosas que Dios nos ha dado que son peligrosas de tener en nuestras manos, como el dinero, como el poder o como el sexo. Son las tres grandes bendiciones que Dios nos ha dado y que son muy peligrosas si no las usamos bien. Nos pueden destruir nuestro ser. Entonces, el dinero, hermanos, hermanas, es neutro. ¿Qué va a ser lo bueno o lo malo? Lo que usted haga con ese dinero, ¿cierto? Lo que su corazón piense también junto a ese dinero. Busquemos, por ejemplo, ese versículo de Deuteronomio 8:18. Las riquezas tienen un propósito, ¿sí? Y podemos buscar riquezas legítimamente si tenemos el propósito correcto. Dice la palabra: pero acuérdate del Señor tu Dios, que Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Quién nos da el poder para hacer riqueza? Dios. Entonces, ¿por qué buscar riqueza sería malo si Dios nos da el poder? Primero eso. Segundo, tiene un propósito. La palabra clave ahí es a fin. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da riquezas, bienes, dinero? Dice, a fin de confirmar su pacto. Lo que le interesa a Dios es cumplir su promesa. Es bendecirnos eternamente a través de Jesucristo. No se puede llevar a cabo la obra de Dios, aunque no nos guste lo que voy a decir, pero no se puede llevar a cabo la obra de Dios sin dinero. Obviamente Dios hace lo que quiere y puede salvar Él como Él quiere, pero a Él le ha placido llevar su obra por medio también de recursos. Y no somos nadie para contradecir eso. Si Dios lo quiso así, así es como tiene que ser. Lo mismo que el Evangelio. El Señor pudo haber usado otro medio. Él es poderoso para simplemente transformarte y ya. Pero le complació hacerlo a través de la predicación. De la predicación de cada uno de nosotros. A través de eso. Entonces el dinero es un medio para llevar a cabo la obra de Dios. Para confirmar su pacto. El Señor cumplió su pacto a través del buen uso del dinero en el Antiguo Testamento. Y va a cumplir su promesa también para con nosotros, para que nosotros llevemos a cabo la obra de Dios en esta vida. Vivimos para Él, respiramos para Él, trabajamos para Él. Y los recursos tienen que ser bien administrados para confirmar su pacto, para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo sus propósitos con la iglesia y con nosotros. ¿Sí? Tenemos el caso de Abraham, de Job, de José, de Zaqueo, personas que fueron muy
adineradas, por decirlo en términos contemporáneos, y Dios nunca lo reprendió por eso. Es más, al menos los primeros tres fueron uno de los hombres más justos sobre la tierra: Job, Abraham y José, ¿sí?, que tuvieron cercanía íntima con el Señor. Y fueron hombres de muchos recursos y los usaron también para llevar a cabo los planes de Dios. Solo un ejemplo: José. José fue llevado desde ser un esclavo a ser el segundo después de Faraón y de manejar toda la riqueza de Egipto. ¿Y lo usó para qué? A través de los medios, para preservar a su pueblo, a través de esa hambruna, llevarlos a Egipto, establecerlos ahí, para luego liberarlos a través de Moisés. ¿Sí? Nosotros conocemos la historia. Entonces vemos cómo Dios usa también la riqueza, hasta de un país pagano, para llevar a cabo su obra, para confirmar su pacto y cumplir su palabra, porque él también ya lo había profetizado, de que se le dijo a José de que su pueblo iba a estar esclavo en Egipto. Iban a pasar años hasta que él los va a liberar. Entonces, todo es para cumplir el pacto de Dios. Entonces nace la pregunta: ¿por qué Dios nos habla de dinero? ¿Cierto? La hemos respondido un poco, ¿sí? Pero también están estos dos puntos importantes. ¿Por qué Dios nos habla de dinero? Porque el dinero puede tener un efecto perverso en nosotros. Nos da un grado de seguridad, de bienestar, de placer, de poder. Puede hacernos sentir independientes y autosuficientes de Dios. Y obviamente esto está arraigado a muchos pecados. Muchos pecados. Puede transformarse en nuestro Dios, puede transformarse en nuestro fin de la vida y dejar de lado a Dios. ¿Sí? Creo que seguramente a todos nosotros nos ha pasado eso, que cuando el Señor nos bendice mucho, tendemos a olvidarnos de Dios. Ya no necesito orar tanto, ya no necesito ¿cierto?, tanto a Dios porque ya conseguí esto. Y cuando pasa eso, Dios te quita todo para que entiendas que no es tuyo. Y volvemos a Dios. Ahí nos acordamos de Dios. Y eso refleja de que el dinero puede tener ese efecto perverso en nosotros, de llegar a olvidarnos de nuestro Creador, de nuestro Señor, que incluso dio la vida por nosotros. Entonces el dinero es peligroso, pero debemos dominarlo. Debemos dominarlo, hermanos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos hacerlo. Tenemos la sabiduría de lo alto, que desciende de lo alto, del Padre que no cambia, y podemos realmente tener dominio propio sobre este gran posible Dios que nos puede dominar, que es el Dios de los dineros. Y segundo, el dinero también refleja nuestros corazones, refleja quiénes somos. Lo que nosotros hacemos con el dinero va a reflejar quiénes somos, va a reflejar si realmente somos generosos o no, va a reflejar si somos realmente diligentes o no, va a reflejar si realmente tenemos paciencia o no. El dinero refleja nuestro carácter, nuestros corazones, y eso le interesa a Dios porque nosotros somos llamados a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y si no estamos transmitiendo a Jesucristo, no estamos honrando al Señor. Y con la honra del Señor no se juega. Él no quiere ser menospreciado, deshonrado entre el mundo. Y para vergüenza de nosotros lo digo, la iglesia deshonra a Dios en eso. Porque los incrédulos tienen mejor mayordomía que nosotros. Cuando nosotros tenemos los principios eternos, claves, verdaderos en cuanto a la mayordomía, y vivimos peor que ellos. Nos damos el ejemplo. Entonces necesitamos cambiar en esto, hermanos. Necesitamos cambiar en esto, y esta clase es para que evaluemos nuestros corazones. Porque hay muchos males, hay muchos pecados en medio de esto, y son difíciles de ver. O alguien ha venido, por ejemplo, a reunión de oración, o alguien ha compartido así
abiertamente como hermanos, oren por mí porque soy muy codicioso? Por favor, oren por mí porque el dinero es mi Dios. ¿Cuándo he escuchado ese motivo de oración? ¿Sí? Oren por mí porque soy un tacaño. Es muy difícil llegar a esa conclusión. Se necesita mucha humildad para llegar y reconocer esos pecados porque no los queremos ver. Siempre miramos a otros con esos pecados, pero no vemos los pecados que están en nuestro propio ojo, la viga que está en nuestro ojo, como dijo el Señor. Entonces necesitamos ver con detenimiento estas cosas en nosotros. Vamos a hablar de algunas cosas en particular, pero quiero que nuestro corazón hoy esté en evaluarnos a nosotros mismos y ver si hay algo de esto en nosotros. Que le aseguro que sí hay algo de esto en nosotros, porque somos pecadores. Lo primero es que la falta, el mal uso del dinero o el dinero en sí, o mejor dicho, el amor al dinero también, puede producir una falta de contentamiento. Que levante la mano quien tiene falta de contentamiento. Nadie va a levantar la mano porque a nadie le gusta decir eso. Pero esto escapa incluso el tema del dinero, ¿ya? No hay contentamiento con el salario muchas veces. No hay contentamiento con la iglesia. No hay contentamiento con los hijos. No hay contentamiento con el cónyuge. No hay contentamiento con el gobierno. Y hay muchas razones para no estar contento. Pero hay una razón mucho más grande para sí estar contento, como les voy a mostrar. Pero tenemos mucho descontentamiento, falta de contentamiento en nuestra vida y también en lo material. Siempre estamos anhelando algo más. ¿Le ha pasado? ¿Le suena? ¿Sí? No, es que este iPhone ya no me sirve. Tiene solo una cámara, necesito que tenga 4 cámaras. Es que, no, esta Biblia ya pasó, ahora voy a sacar la del nuevo pastor que está de moda, ¿cierto? Hay mucha falta de contentamiento en todas las áreas. No, es que el auto que tengo ya no está como para que yo lo maneje porque necesito uno más grande. Y a veces puede ser necesario, vamos a hablar de las necesidades, puede ser necesario, pero generalmente son solo deseos. Deseos de aparentar, de ostentar, de mostrar algo o no sentirse inferior. ¿Ya? Hay muchos males dentro del corazón por estas cosas. La falta de contentamiento parte de una idea materialista, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que vimos en la primera clase, cosmovisión, una idea materialista, codiciosa y avariciosa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre codicia y avaricia? Son muy semejantes. ¿Alguien sabe? ¿No? La codicia es desear algo, ¿cierto? Hasta la muerte, yo quiero eso, necesito eso, si no lo tengo me muero. Y la avaricia es atesorar. Es como, tengo esto otro también. ¿Sí? No, 2 autos no son suficientes, 3 autos. Y ahorrar, que también vamos a hablar de eso, ahorrar sin parar, y pasar a llevar otros principios que son importantes y atesorar, y no puedo gastar nada porque voy a perder. Atesorar los bienes, ¿cierto? Demasiado con un exceso, eso es idolatría, dice el Señor. Tener más, y nunca estamos contentos, y nunca lo estaremos tampoco. ¿Sí? El materialismo y la avaricia nos lleva a pensar que más será mejor, y eso está arraigado en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, en que queremos tener más, ¿cierto? No, es que necesito más ropa, necesito más zapatillas. Mientras más zapatillas tenga, mejor. Necesito otra esposa. Y no, con una basta. Con una es suficiente, Dios es sabio, ¿cierto? Con una ya tenemos mucho ministerio, ¿cierto?, para desarrollar. Entonces, hermanos, la codicia o la avaricia son pecados tremendos, ¿ya? Esto nos lleva muchas veces a entrar en deuda. Es que yo necesito esto otro y tirémoslo a crédito, no importa.
y entrar en una deuda. Vamos a hablar de la deuda también, hay deuda legítima y ilegítima, pero a veces nos lleva a entrar en esos enrollos. A veces nuestro orgullo no nos deja tener un auto simple cuando podríamos tenerlo y nos metemos en una deuda por un auto que me haga sentir mejor, ¿sí? Y todos lo vivimos. No sé, bueno, sí, avergüéncese por eso, pero todos lo vivimos, hermanos, todos. Porque estamos inmersos, estamos dentro de una cultura consumista, una cultura materialista, que el valor de nuestra vida está en los bienes, de que eso es lo que me va a dar valor, los bienes. Y el Señor Jesús, en Lucas 12:15, dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. O sea, hay muchas formas de la avaricia. La avaricia no es solamente juntar dinero, hay muchas formas. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hermanos, la vida no se trata de los bienes. No hemos vuelto a la criatura y adorar a la criatura, en este caso las cosas materiales, y dejar de lado a Dios. Las cosas, las posesiones, las riquezas, los bienes son de Dios y son medios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero esos bienes no son el fin, el propósito de la vida. Quien hace esto se engaña a sí mismo y se consume en muchos males, en una vida descontenta. Lastimosamente, muchos de nosotros, o mucha gente, vive toda su vida en descontento, pensando que su vida es desafortunada, que por qué a mí me pasa esto, no tengo lo que quiero. Entonces vemos que realmente esto nos lleva a vivir una vida que Dios no quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos con gozo. Dios quiere que vivamos con abundancia. Pero nosotros no estamos viendo la abundancia en nuestra vida. Estamos viendo muchas veces la abundancia en el otro o pensar que teniendo eso voy a ser feliz. Y todos sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. Al renovar el celular, bueno, dura un día, 2 días esa emoción y después es igual que el otro celular. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco lo necesitaba tanto. ¿Ok? Entonces necesitamos evaluar estas cosas en nuestras vidas. ¿Hay falta de contentamiento aquí? ¿Hay falta de contentamiento en su vida? ¿Aún se siente insatisfecho? La satisfacción no tiene que ver con un número, en tener abundancia o no. Porque vamos a ver, Pablo decía, aún me contento en la necesidad, en la pobreza. Busquemos Filipenses, el libro que habla acerca del gozo. Filipenses, capítulo 4. Versículo 10 hasta el 13. Mire lo que Pablo habla acerca de esto. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta que nos nace es: ¿cómo podemos tener contentamiento? ¿Comprando más? ¿Ganando más? ¿Cambiándome de casa? ¿Teniendo 3 baños y no 2? ¿Renovando la cocina? ¿Cuál es el secreto del cual habla Pablo aquí? ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Mírenlo, está ahí. Tal vez no lo vieron, pero aquí también se los voy a poner. Primero, una confianza absoluta en el soberano
Dios. Mira el versículo 10. Él dice que se alegró en el Señor de que van a volver a compartir también una ofrenda. ¿Sí? Y les dice, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. ¿Ya? No se ve tan claro en español, pero la idea que está diciendo Pablo ahí es que él estaba tranquilo porque sabía de que Dios no le había dado la oportunidad para que le sustentara. Y si Dios lo determina así, está bien. Yo estoy contento. Estoy contento. Y cuando Dios quiera, voy a estar también contento. No más contento, sino igual de satisfecho y contento. Pablo tenía una confianza en el soberano Dios, que cuando Él manda sustento, amén. Y cuando no, bueno, Dios sabe por qué no. Es por algo. Y yo voy a estar igual de contento. Eso es lo que está transmitiendo ese versículo ahí. ¿Sí? Segundo, Él dice reiteradas veces que Él lo fue aprendiendo. No es que Pablo, bueno, el Señor lo llamó y ya era perfecto. Él también tuvo un desarrollo en su madurez. Él dice en el versículo 10, pues he aprendido a contentarme. Esos momentos que nosotros vivimos en descontento son la oportunidad de aprender, de pensar, lo que le voy a mostrar aquí, de pensar, ¿necesito algo más? ¿Realmente necesito otra casa para ser feliz? ¿O Dios me ha bendecido ya con este hogar? ¿Necesito realmente ganar más dinero? ¿O veo la bondad de Dios? No, el Señor ha sido fiel. Me ha sostenido y me ha brindado sustento. Entonces, cuando no nos enfocamos en Dios, tendemos a pensar así. Esto requiere aprendizaje. Que vayamos en el camino aprendiendo, evaluando bien qué es lo que nos está pasando. Si esa necesidad es realmente una necesidad o es codicia o avaricia en nuestro corazón. Y estar felices por eso. Porque Dios, hermanos, Dios, yo lo puedo decir con toda seguridad, ha bendecido esta iglesia y cada una de sus familias. Yo sé que todos ustedes conocen a personas, pero uno ha conocido personas que realmente están contentas con un 1% de lo que ustedes poseen. Y no la satisfacción no depende de los bienes. Dependen de un corazón lleno de amor por Dios, agradecido. Esto es gratitud. Gratitud. Generalmente los que no tienen contentamiento siempre piden por cosas y siempre están en tribulación. Oh, que esto otro, pero nunca se escucha un motivo de gratitud. Doy gracias a Dios porque Dios ha sido fiel. Doy gracias a Dios porque este mes no tuve sustento, no tuve sueldo, pero Él me ha sostenido. Ese es un corazón agradecido y un corazón sin contentamiento que dice, no sé cómo lo voy a hacer. Aún en medio de la oración, oremos porque el Señor no me ha provisto, estoy mal, desesperación, todo el mundo contra mí. Ese es un corazón con falta de contentamiento, con falta de gratitud. Entonces, ahí, hermanos, es cuando se aprende. Cuando viene la codicia, la avaricia, el materialismo aflora por nuestro corazón, diciéndonos más. No compartas, avaricia, todo para ti. ¿Listo? No, compra más, porque eso te va a hacer feliz. Los pecados del alma, hermanos. Tenemos que aprender en el momento y pensar en Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Somos una nación, no importa cómo estemos, somos una nación bendecida igual. Estamos muy bien, tenemos techo, abrigo, sustento. Estemos contentos con eso. Y eso mismo es lo que dice también Pablo en 1 Timoteo 6:8. Dice, tenemos que estar satisfechos con poco. Él dice, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Porque no necesitamos más de la vida. Solo abrigo y sustento, ¿cierto? Alimento. Con eso es suficiente para ser feliz.
y creo que todos lo disfrutamos siempre en abundancia, hermanos, ¿cierto? Tenemos demasiada bendición en nuestras vidas y tenemos que ser agradecidos. Este puritano, ahí está la frase, el puritano, voy a tratar de decirlo bien en inglés, dice el puritano Jeremiah Burroughs, algo así es. Lo busqué y no, es muy difícil, ya. Y decía, qué estúpido es esto. Mira lo que decía este puritano, qué estúpido es esto, que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Hay un gran contenido de estupidez en el corazón descontento. Por no tener lo que quiero, no disfruto lo que sí tengo. No tenemos que enfocarnos en lo que no tenemos, tenemos que pensar en lo que sí tenemos, en lo que Dios sí nos ha dado y ser agradecidos. Tenemos que distinguir también entre los deseos y las necesidades, porque hoy en día, como vivimos en una cultura muy materialista, hemos usado esa palabra, necesito, como justificante para adquirir lo que sea. Necesito esa tele, necesito ese auto. El otro auto igual anda, igual lo va a llevar al otro lugar. Necesito, no sé, póngale usted lo que usted necesita. A veces lo usamos, o lo que usted cree que necesita, lo usamos muchas veces como un justificante para volvernos o enredarnos en deseos necios. ¿Dios la ha bendecido? Sí. ¿Necesita eso? ¿Tiene que pensarlo? Bueno, no, ya me ha bendecido. ¿Por qué necesito más? No, eso es suficiente y si Dios le ha dado eso, eso es lo que necesita. Con eso estén contentos. Con eso estén contentos. Tenemos que tener esa dependencia por Cristo. Y dice el apóstol Pablo, dice, el secreto del contentamiento es Cristo. No la materia, no más cosas o no más personas. El contentamiento viene de Cristo, porque Él es quien nos fortalece, dice Pablo. ¿Y qué significa eso? Que nos concede el poder para enfrentar cualquier situación. Y eso nace del deseo profundo por Dios. Cuando nos enrollamos, bien enrollado, en el deseo profundo por Dios, ya todas las otras cosas no tienen sentido, no tienen valor. No vamos a estar pensando en quiero otro X. Porque el Señor es nuestro deleite, el Señor es nuestra satisfacción. Y podemos decir como el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando deseamos tanto a Dios, todas las otras cosas caen, todas las otras cosas desaparecen. Nuestro contentamiento está en Dios, nuestro sustento es Él, nuestro regocijo es Él. Lo que más repite Pablo en esta epístola, en esta carta, es regocíjense, gócense, porque ya somos muy bendecidos, tenemos mucha abundancia. Cuidado de vernos enrollados en la carrera sin destino que lleva a la muerte, de pensar que la vida consiste en los bienes. Muchos en este camino han abandonado la fe, fueron envueltos en muchos males, cayendo en codicias, en necedades, enemistándose con gente, con hermanos, por la falta de contentamiento. Entonces, hermanos, necesitamos ver esto. Hay descontento en nuestro corazón por nuestros bienes, en nuestras relaciones. Trabajemos esto. Miren lo que decía esta historia. Es una historia popular. Dice, un puritano se sentó a la mesa para comer y lo único que había en ella era un poco de pan y agua. Su respuesta de asombro y gratitud tan pronto se sentó fue, ¿cómo? ¿Todo esto además de Jesucristo? Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Aparte de Cristo, ¿esta camisa, Señor? ¿Un templo para reunirnos?
La iglesia primitiva no tenía templo. Tantos hijos, Señor, no me envíen más. No los merecemos. Visto desde el punto de vista correcto, no los merecemos. Es demasiada abundancia, hermanos. Es demasiada abundancia la que tenemos. Y estoy hablando de cosas materiales, sin mencionar la verdadera abundancia que es Cristo. Todo esto, además de Jesucristo, esa debe ser nuestra actitud, hermanos. ¿Podemos llegar a amar el dinero? También. Aquí hay preguntas que nos pueden ayudar a identificar esto. Decía Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, que es idolatría. ¿Cómo podemos saber si amamos el dinero? Pregúntese esto. ¿Está dispuesto a pecar para ganar más dinero? ¿Está dispuesto? Sí, es que, ama más el dinero que la palabra del Señor. ¿Cómo está tu nivel de contentamiento, lo que recién vimos? ¿Estamos satisfechos o siempre queremos más? ¿Cómo maneja los extremos económicos? ¿Tengo poco? Estoy mal, ¿cierto? Afecta mi corazón, entro ahí en dolor, me deprimo. O si tengo abundancia, me olvido de Dios, me siento autosuficiente, o trato de, como dice la siguiente pregunta, ¿te gusta ostentar lo que tienes? Es porque ahí también hay amor al dinero. ¿Te cuesta dar y ser generoso? A alguien que ama el dinero le cuesta dar y ser generoso porque es su Dios, es su amor. No quiere entregarlo, no quiere ser generoso. Entonces son preguntas que podemos hacernos para evaluar si realmente estamos amando el dinero o no. Ahora, también vimos al principio de que nuestro manejo del dinero refleja quiénes somos, lo que hay en nuestro corazón. Tenemos estos 3 ejemplos, que nosotros los conocemos, solamente los voy a mencionar. Aquí va a estar los versículos. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, versículo 8 de Lucas 19 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué vemos aquí con Zaqueo? Un corazón desprendido, generoso, arrepentido, de que ya su Dios no era el dinero. Vemos una verdadera conversión. Vemos que también él ya va a vivir de una forma correcta, no va a defraudar a nadie. Los cobradores de impuestos también cobraban de forma injusta. Entonces, él también va a trabajar bien. Él va a cobrar lo que se tiene que cobrar. Su vida normal de trabajo va a cambiar, va a ser íntegro. Vemos un corazón realmente transformado. ¿Sí? Miren el siguiente caso, que también lo conocemos. El joven rico. También en el versículo 8. Perdón. Se cambió, ¿cierto? Ahí sí. El versículo 21 de Mateo 19. El joven rico, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces vemos al joven rico con una actitud totalmente diferente, con avaricia. No quería despojarse de sus bienes, ¿cierto? Su Dios es el dinero. Su amor estaba con el dinero. No estaba dispuesto a dejar ese dinero para seguir a Cristo. Entonces aquí vemos pecados en el corazón del joven rico. Y por último, también hemos leído este pasaje con Juan el Bautista, cuando él está predicando también ahí la venida del Señor, pregonando ahí que el Mesías viene, le preguntan, bueno, ¿qué haremos? Él está llamando al arrepentimiento, él está llamando a que realmente se humillen delante de Dios. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Lo siguiente, dice, las multitudes le preguntaban, bueno, ¿qué pues haremos? ¿Cómo podemos realmente arrepentirnos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta. Aquí no estamos hablando de ropa, estamos hablando de posesiones. ¿Sí? Posesiones.
el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. Generosidad. El que no tiene que comer, haga lo mismo. Alimento, sustento. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Ya? Aquí estamos hablando de impuestos ahora. No exijan más de lo que se les ha ordenado. Integridad con el trabajo. Le respondió Juan, también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Y le dice, a nadie quiten dinero por la fuerza. Les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Ahora, ¿quién diría que lo que Dios esperaba del pueblo, de un pueblo arrepentido, para la venida del Mesías, no eran cosas como nosotros conocemos las cosas espirituales, ¿cierto? No era como vayan y dedíquense a orar todo el día, ¿cierto? O vayan y ayunen. No, le dijo, vayan y cambien su forma de vivir, vivan justamente con sus posesiones. No cobren más de lo que tienen que cobrar, compartan con el que tiene necesidad, conténtense con su salario, no tengan codicia, no tengan avaricia también. Entonces vemos que realmente, hermanos, el dinero refleja quiénes somos. Y aquí les voy a hacer una tarea para ustedes. Ustedes conocen estas cosas, ¿cierto? Existen las deudas, las compras compulsivas, el ahorro excesivo. Coméntenme ustedes si una persona tiene esto en su vida, un hombre o una mujer está endeudado, o tiende a tener compras compulsivas, o ahorra de forma excesiva. ¿Qué refleja realmente esta persona en su corazón? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Codicia y avaricia. ¿Algo más? Falta de fe. ¿Por qué? Ya. Ok, dejémoslo ahí. ¿Algo más? Alguien que tiene deuda. Centrémonos en una. Alguien que tiene deuda. ¿Qué está reflejando de su carácter? Sí, ya. Falta de contentamiento, porque tal vez necesito esto, no lo necesita, pero bueno, entra en una deuda. ¿Qué más? A veces, no sé si le ha pasado, tal vez por casualidad, de que dice, ay, me quiero comprar este refrigerador y lo tiro a cuota. Pero si ahorra y lo paga, ¿qué nos transmite eso en el carácter? Paciencia, o falta de paciencia, impaciencia. ¿Podemos esperar 3 meses más? Sí. ¿Pero qué nos hace entrar en esa deuda? El desearlo demasiado. Es que lo necesito ahora ya. Ahora, hay necesidades, sí, a veces se rompió el refrigerador, ya. Eso es válido. Pero a veces no lo necesitamos realmente. Podemos esperar, eso es falta de paciencia. Mire, y cada una tiene su forma y hay mucha variedad, ¿ya? Porque no podemos decir solo estas son, ¿no? Hay mucho. Las deudas nos pueden transmitir una falta de dominio propio, pues no puedo aguantarme de no comprar esto, una falta de paciencia, como dijimos, una pereza, ¿cierto? Por no querer tal vez trabajar por ello, si no, lo consigo así fácil, ¿ya? Y codicia también, o sea, yo necesito eso, quiero eso, y si no lo tengo, no podré ser feliz, ¿ya? Hedonismo, eso se llama. Las compras compulsivas, bueno, materialismo en nuestro corazón. Falta de contentamiento porque necesito tener otra cosa, otra vez AliExpress, ¿cierto? Esta en oferta, 3x1, envío gratis, tengo que aprovechar. ¿Ya? Falta de contentamiento, necesito eso. Falta de dominio propio, no, lo tengo que hacer. Hoy, ya pasé la tarjeta. No. El ahorro excesivo. Avaricia, ¿cierto? El no querer compartir, tener todo para mí. Orgullo también, ¿cierto? De pensar que eso también me va a hacer mejor. Falta de confianza en la provisión de Dios. Generalmente es eso. No confío en la provisión de Dios y si no tengo, voy a estar mal, ¿sí? Entonces, eso es falta de
de la confianza en la provisión de Dios. Y estas, no ofrendar, hay personas que no ahorran o que siempre andan falta de recursos. ¿Qué transmite en el carácter, en el corazón de esa persona? ¿Alguna idea? El que no ofrenda, ¿qué transmite de su corazón? Egoísmo, ¿sí? ¿Cómo? Ingratitud, muy bien. El que no ofrenda muchas veces cree que es el dueño y que cuando da, pierde, ¿cierto? Hay falta de amor por Dios, ¿cierto? Falta de amor por el prójimo también, porque uno también puede compartir con el que tiene necesidad. No ahorrar, ¿qué sería? ¿Cómo? En el carácter, en el corazón. Eso es negligencia muchas veces. Como, no importa. Vivo ahora nomás. ¿Sí? Falta de sabiduría. Codicia muchas veces porque no quiero dejar de gastar, de consumir también. Necesito tener eso. Amor al dinero también para consumirlo. Algunos tienen el amor con el dinero para consumirlo y otros para no consumirlo. ¿Okay? Y la falta de recursos. ¿Por qué a alguien le falta recursos? Mala administración, sí, mal mayordomo. O sea, damos por obvio que a veces Dios nos va a hacer pasar malos momentos económicos con un fin espiritual, ¿sí? Pero muchas veces, o la mayoría tal vez, nos faltan los recursos por otras cosas, por nuestro carácter. Estas son las que yo le puse. Hay muchas más, ustedes me dijeron muchas más, ¿ya? Pero también puede ser por pereza, por no querer trabajar, simplemente. O trabajar lo justo, o lo mínimo. Cuando puede tal vez hacer algo más. Si faltan recursos, hay que hacer algo más. ¿Ok? Negligencia, eso también es negligencia. Y desobediencia a Dios para proveer para el hogar. ¿Sí? Entonces vemos todas estas cosas también que todo este manejo o uso del dinero refleja realmente quiénes somos. ¿Hay alguna de estas en su corazón? ¿Hay algo? Identifíquelo. Es difícil porque no nos gusta ver estos pecados tan profundos dentro de nuestro. Están ahí en un altar en nuestros corazones muchas veces y no los queremos derribar porque nos gustan. Nos gusta, son más cómodos. La pereza para algunos es muy cómoda, ¿cierto? La negligencia, vivir ahora, da igual, disfrutar ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese pensamiento. ¿Ok? Ahora, todas las cosas que hacemos, hermanos, reflejan quiénes somos. Y a Dios sí le interesa eso porque tenemos que reflejar la imagen de Jesucristo, ser semejantes a Él. Y nosotros somos la luz, no solamente del Evangelio, sino de la forma como se debe vivir en esta vida. Y el mundo ve eso. Y el mundo no es tonto, lo sabe. Dice, mira los evangélicos. Dicen que creen en Dios y mira. Ellos lo saben. Nosotros somos testimonios, somos testigos de Cristo aquí, y no solo para predicar el Evangelio, sino también para mostrarle el Evangelio con nuestras vidas. Mostrarle realmente el Evangelio con nuestras vidas. Hermano Frank. Por eso los 10 mandamientos, si uno se fija en el versículo 3, está hablando de idolatría, y todo esto refleja lo que hay en dice, no tendrá otros dioses delante de mí. Cuando terminan los 10 mandamientos, termina con la codicia. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Porque al final la codicia, como usted explicaba antes, nos lleva a actuar más fuerte incluso que la envidia. Que la envidia duele, pero la codicia los gobiernos países se atacan. La codicia nos lleva incluso a matar a alguien. Sí. Por querer tener enfermante, el peor de los pecados. Sí, y lo peor, hermano Frank, es que está en nuestros corazones. Y tenemos que, como dijo Jesús, estén atentos y cuídense de toda clase de avaricia.
Cuídense de eso porque está ahí. No se va a ir porque venimos a la iglesia, está ahí. Y siempre nos va a querer destruir y le va a querer quitar el señorío a Cristo. ¿Okay? ¿Qué dice esto? Por ejemplo, voy a tocar algunos temas que son importantes. ¿Qué dice el ahorro de ti? ¿Quién ahorra aquí? Nadie levanta la mano porque igual le da cosas, ¿cierto? Estas cosas nos dan cosas. Está bien, pero respóndase. ¿Estoy ahorrando? Bueno, Dios manda en su palabra que debemos ahorrar. La Biblia va a atribuir sabiduría al que ahorra. ¿Okay? Entonces es necesario ahorrar y que esté en su presupuesto. No lo que sobra, no lo que me quedó después de la salida, sino ponerlo en su presupuesto. Tanto dinero voy a ahorrar. ¿Ya? Para cubrir lo que no sabemos, porque no sabemos todo, solo Dios sabe todo, y van a venir cosas en el futuro que vamos a necesitar ahorros. José en Génesis también nos enseña eso, ahorrar para el futuro, para los tiempos de las vacas flacas, como se dice. Van a haber cosas que nos van a golpear duramente en el futuro. Otro presidente, mala economía, una guerra, una enfermedad. No estamos libres de esas cosas. Van a venir. Va a venir la necesidad. Entonces, sabio ahorrar, como la hormiga también ahorra para los tiempos que va a necesitar. Pero también para cubrir lo que sí sabemos, porque hay cosas que sí damos por hecho que vamos a necesitar recursos. Para la universidad de nuestros hijos, para sus estudios, para comprar alguna vivienda, ¿sí? Para el nacimiento de un nuevo hijo. Uno ya sabe cuándo va a tener otro hijo, ya sabe lo que tiene que ahorrar y planificarse. Para dejar herencia también, como dice la palabra, que el hombre bueno deja herencia hasta a sus nietos. Y para una jubilación también, para una jubilación, entre paréntesis, usted es responsable de tener para esos años, no el gobierno. No confíe en el gobierno. Tal vez YouTube me va a bloquear. Después le borra eso, hermano Seba. A veces pasa. Ya, okay. Entonces, usted tiene que preocuparse de eso. Usted tiene que preocuparse de eso. Tener para esos tiempos cuando nuestras fuerzas no van a ser iguales. Cuando nuestras fuerzas no vamos a poder sustentar como lo podemos hacer hoy a nuestra familia. Nosotros preocuparnos de eso. No sabemos cómo va a ser el tema de pensiones en 30, 20 años más. No lo sabemos. Tal vez no haya nada. Entonces, hermanos, necesitamos realmente preocuparnos con el tema del ahorro. Si no ahorramos, estamos transmitiendo un carácter. Y si ahorramos mucho, también. Miren, vean esta gráfica. No sé cómo llamarlo, este ejemplo. Esto fue sacado del libro Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo, ya que lo pueden ver ahí, tienen los derechos. Y aquí tenemos estas 3 clases de ahorradores. ¿Ya? Está el necio, el fiel y el idólatra. ¿Por qué? Porque el que ahorra muy poco o no ahorra es un necio según la Biblia, según Proverbios 21, 17 y 20, es un derrochador, porque ocupa todo lo que tiene para el hoy. ¿Sí? Para el hoy. No guarda, no hay sabiduría. El necio todo lo disipa, dice el texto. ¿Sí? Pero en la casa del sabio siempre hay abundancia. ¿Okay? Entonces, derrochamos nuestro dinero consumiéndonos todo. O muchos incluso ahorran para gastarlo todo también. Eso también es necedad. Vamos a ahorrar todo este año para irnos de vacaciones por el mundo. ¿Ya? Pero, ¿y si después cae hospitalizado el papá? No hay sustento y está un año en cama. ¿Qué van a hacer? Entonces necesitamos prever esas cosas porque es sabio. Y ese es el derrochador, el que se consume todo o el que ahorra para consumirlo. ¿Okay? Ese ahorra menos de lo necesario o no ahorra, y ahí hay falta de dominio propio y falta de paciencia. ¿Sí, pastor? Yo creo que, digamos, con lo que usted dice se me viene a la mente un eslogan que uno comúnmente escucha en los medios, digamos, en los comerciales o en la publicidad, esto de que como que hay que darse el gustito, digamos, darte el gusto porque la vida es ahora y cosas por el estilo. Entonces,
bueno, eso va totalmente, es contrario a los principios bíblicos, digamos. Claro. Evidentemente, creo que podemos ahorrar para hacer alguna situación especial, creo que eso no es malo, ¿no es cierto? Algún viaje, algún disfrute especial está bien, pero eso, como dices tú, de como gastar todo como que si no hubiera mañana, Claro. eso es necio. Eso, Sí. la palabra de Dios dice que es algo necio y que los medios de comunicación siempre están bombardeando y empujando a ese tipo de actividades. Claro, exactamente. Y eso va impulsado por el consumismo, ¿cierto? A tener más, todo lo que estamos viendo. Pero claro, obviamente eso no quiere decir que no podamos ahorrar una parte para darnos unas vacaciones, ¿sí? Lo necio está en derrocharlo todo, ¿ok? Pero en otro extremo está el idólatra, el que ahorra de forma idolátrica, que es el acumulador, el que no quiere despojarse de sus cosas. En lo que describe el Señor ahí en Lucas 12, el que se construye más graneros y dice, uy, alma mía, tengo en abundancia, ¿cierto? Y el Señor le dice, necio, mañana vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que acumulaste? Eso es lo que le dice el Señor. Ese es el necio, el ahorrador idólatra, que ahorra desmedidamente, no se manda su viajecito, ya, porque vamos a ver la próxima clase también el Señor nos da para que disfrutemos las cosas también, ¿sí? No todo es ahorrar y pagar impuestos, ¿ya? No. También es para vivir, para compartir con el que padece necesidad, compartir con los demás, para disfrutarlo. Pero ese es un acumulador idólatra, alguien que ahorra y no comparte con nadie, no ofrenda, a veces ni siquiera sustenta a su familia porque hay que guardar, ¿sí? Eso es idolatría. Colosenses 3:5, se lo leo, dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces vemos también este ahorrador que también es necio, porque su esperanza está en las riquezas y ahorra desmedidamente, mucho más allá, y no tiene una buena mayordomía. Pero al medio tenemos al ahorrador fiel del cual habla la Escritura, que va a tener realmente recursos, va a poder ser un buen mayordomo. Algunos se preguntarán, ¿cuánto podemos ahorrar? Al menos un 10% mínimo. Eso sería bueno. Si puede ahorrar como José lo propuso, 20%, mejor, ¿ya? Yo creo que es un buen número. Ya más que eso puede llegar a ser idolatría. Y depende también de cada familia. Lo vamos a hablar la próxima semana, que la próxima semana va a ser muy práctico porque vamos a ver diferentes situaciones de familias que algunos ganan el mínimo, otros ganan más, otros son solteros que trabajan, y cómo debiéramos administrar las finanzas con todas esas variantes, ¿sí? Pero está el ahorrador fiel, ¿ya? Quien ahorra para el futuro sin pasar a llevar todos los otros aspectos de la mayordomía, ¿cierto? El sustentar a la familia, el compartir, el sostener la obra del Señor. Ahí se me fueron algunas, ¿ya? Pero ese es el ahorrador fiel, alguien que no pone su esperanza en el ahorro, ¿ya? Pero tampoco lo va a derrochar. Y nace también otro tema que es acerca de la deuda. ¿Es legítima la deuda? La Escritura no dice que la deuda es pecado, ¿ok? No podemos decir que la deuda es pecado, pero es como que lo deja ahí al medio, como que no es sabio entrar en deudas. El creyente no debiera entrar en deuda. Hay circunstancias en que sí necesitamos una ayuda, un préstamo, ¿ok? Pero Dios siempre va a llevarnos por el camino de que no tenemos que tener deudas. No es sano, porque dice ahí la Escritura en el Proverbio 22, el deudor es esclavo del acreedor. Estamos esclavizados. Por más bien que nos llevemos con la persona que nos prestó, siempre va a estar esa tensión como le debo, ¿cierto? Y siempre en nuestro día a día vamos a estar aprisionados a eso. Uy, tengo que pagar esto. No somos libres en nuestro interior. Incluso en la ley, en Deuteronomio 28,
el Señor les dijo al pueblo, tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. ¿Ya? No tenemos tiempo para desarrollar ese pasaje, pero lo que está transmitiendo ahí ese pasaje, hermanos, es que el creyente, el pueblo de Dios, tiene que tener un buen testimonio en eso, ser el ejemplo a seguir en medio del mundo, que nosotros podemos prestar a los demás, ayudar a los demás, pero el pueblo de Dios no va a mostrar mala mayordomía. El pueblo de Dios no va a mostrar escasez, no va a mostrar descontento, porque el pueblo de Dios. Y no estamos reflejando a Dios de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que transmite ese pasaje. Van a ser de ejemplo para las naciones, administrando bien y no cayendo en esclavitud. Dios no quiere nunca que entremos en esclavitud. Y Proverbios 22, 26, 27 dice, no estés entre los que dan fianza, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar. ¿Por qué han de quitarte la cama debajo de ti? Entonces, ese es otro consejo. No entremos en deudas que no podamos pagar. ¿Sí? Ahora, hay deudas legítimas y otras que no son legítimas. También Salmos 37, 21 dice, el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. ¿Qué nos está diciendo este texto? El que cree en Dios, ¿cierto? El justo no tiene necesidad de pedir. Él tiene, es compasivo y da. Pero el impío, como está consumido en sus pecados, en la codicia, en la avaricia, en la falta de contentamiento, tiene la necesidad de pedir prestado y más encima no paga. ¿Ya? Aquí vemos el contraste entre el no creyente y el creyente. El creyente tiene que dar el ejemplo en esto. ¿Okay? Ahora quiero que vean este ciclo. Consumimos más de lo que necesitamos y muchas veces entramos en deuda por esto. No porque Dios no nos da lo suficiente, sino porque somos consumistas, porque somos codiciosos, porque somos materialistas, porque tenemos falta de contentamiento y de dominio propio y no podemos vivir o no podemos ser felices sin esas cosas. Y entramos en muchas deudas. Después comenzamos a comprar también por encima de nuestro nivel, lo que hablaba anteriormente. No, es que yo no puedo andar en este auto, no está a mi nivel. Es que yo no puedo vivir en este sector, en este barrio, porque no está a mi nivel. ¿Ya? Obviamente, si el Señor le ha dado recursos y lo puede hacer, hágalo, y si lo necesita, hágalo. ¿Sí? Pero no por esto, no por este corazón, ¿cierto? Codicioso, idólatra, avaricioso, orgulloso, de ostentación y de falta de identidad, que yo tengo que tener esto para sentirme respetado, valorado. ¿Ok? Entonces caemos en ese ciclo, compramos por encima de nuestro nivel. A veces compramos una casa por encima de nuestro nivel, pero es que yo no puedo vivir en este sector, necesito vivir acá. Pero bueno, Dios te ha dado estas finanzas, estos recursos, y no lo está administrando bien. Significa que esa no es tu casa, te equivocaste de casa. No es la casa que Dios quería que tú compraras. Uno puede empezar con una casa más sencilla, después venderla, eso es válido, comprarse una casa más grande, pero a veces vamos directamente a la deuda de toda la vida, para pagar algo que no podemos pagar. Tenemos que cuidarnos también de eso. Y luego estamos sin recursos para manejar imprevistos, porque imagínense que después de eso vino la enfermedad. Estallido social, COVID, no sé, todos esos imprevistos. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa deuda? Es una vida necia, que no confía en Dios, que vive desmedidamente, alimentada por la avaricia, por el orgullo y la ostentación. ¿Ya? Y podemos ver este gráfico. Está la deuda legítima, que usted puede ponerlo ahí, cada cosa en su lugar. Está la deuda ilegítima, que son comprar porque yo necesito, lo que ya vimos, ser feliz con estas cosas, y si no lo tengo, es que yo necesito tener todo esto, así que lo pago a crédito. Esa es la deuda legítima, consumista, materialista, que no tiene nada de válida.
Por otro lado, están los verdaderos imprevistos. ¿Ya? Imaginemos una persona que no ahorró, bueno, fue mal mayordomo y se ve con la necesidad de pedir prestado porque cayó en desempleo, tuvo un accidente, esas cosas no las podemos controlar. Entonces, tenemos la necesidad ahí de entrar a ser esclavos de alguien para que nos ayude. Y hay cosas intermedias que son significativas, que son más caras, como un hogar, un auto muchas veces, bueno, al menos en nuestro país, en otros países es diferente. Este libro que le estoy mostrando aquí está en otro contexto, que los autos son muy caros, muy difícil de conseguir. Pero hay cosas también legítimas. Si necesitamos un hogar, podemos tomar un préstamo para pagar ese hogar. ¿Okay? Entonces tenemos que evaluar bien el por qué. ¿Por qué vamos a entrar en esta deuda? El consejo de Dios es no entres en una deuda. Si hay un plan mejor, sin deuda, tómelo. Ese es el mejor plan. Ya si no queda otra porque la vida me apretó y administré mal y no tengo cómo hacerlo y nadie me puede ayudar, bueno, ahí podemos entrar en una deuda legítima para salir adelante. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, con el manejo del dinero. Porque todas estas cosas Dios la ha dicho claramente en su palabra para que vivamos bien. Él no quiere que tengamos escasez. Él no quiere que pasemos necesidad. A veces lo va a permitir, claro, pero Él nos ha dado lo suficiente o los suficientes principios en su palabra para vivir bien, con abundancia, con abrigo y sustento. Estén contentos. El Señor nunca ha cumplido esa promesa. Nunca. Aun cuando hemos estado sin trabajo, nunca nos ha faltado sustento y abrigo. Nunca. Y con eso tenemos que estar contentos y felices. Y comenzar a administrar bien nuestro dinero para Él, porque es de Él. Y debe ser usado para confirmar su pacto, confirmar su promesa, para que avance el reino de Dios. Termino con esta pregunta. ¿Qué dice el dinero de ti, hermano? ¿Qué dice el dinero de ti? ¿Qué somos? Tal vez alguna de estas. ¿Qué dice nuestro dinero de nosotros? ¿Somos materialistas? ¿Tenemos falta de contentamiento? ¿Falta de dominio propio? ¿Hay avaricia? ¿Hay codicia en nuestros corazones? ¿Orgullo? ¿Falta de confianza en la provisión de Dios? ¿Falta de amor a Dios y al prójimo? ¿Pensar que somos dueños tal vez? ¿Pereza? ¿Hay negligencia? ¿Hay idolatría? ¿Desobediencia a Dios? ¿O amor al dinero? Si hay algo de eso, tenemos que derribar ese Dios y cambiarlo por esto, por paciencia. ¿Lo necesito ahora o no? No, el Señor ha sido bueno. Mi refrigerador está impecable. No necesito uno de 5 puertas, no sé cuánto tienen las... No sé. Yo creo que van a existir. ¿Ya? Después se van a acordar. ¿Eh? Dominio propio, ¿hay dominio propio? No, no necesito eso. ¿Cierto? Puedo controlar mi tarjeta. Puedo controlar el dinero en mi billetera. No sale tan fácilmente por cosas innecesarias. Dominio propio. Contentamiento, ¿hay contentamiento? ¿Hay generosidad en el uso de nuestro dinero? No todo para nosotros, sino también compartir con los demás. Compartir también puede ser ayudar a un hermano en necesidad, como también puede ser invitar a un hermano a almorzar y compartir de lo suyo. Eso es generosidad también. Hay diligencia en ahorrar, en ser precavidos. Hay desprendimiento de las cosas materiales, como hermano, tome, use mi auto. Hay personas que no pueden pasar su llave. Hagan la prueba. Intente prestarle el auto a un hermano. Algunos ni siquiera se lo pasan a la esposa. ¿Ok? Porque lo atesoran. ¿Cierto? Alguien le llegó ahí. Hay abnegación de nosotros mismos. ¿Cierto? No. Hoy día no voy a comprar mi Coca-Cola.
voy a dar estos 2.500 pesos para la ofrenda. Eso es abnegación. Es quitarse los placeres que nosotros tenemos, que no son malos, para compartir con alguien más. ¿Sí? Hay integridad en nuestro uso del dinero. Lo ganamos bien, lo gastamos bien también, con integridad. Le pagamos bien, si usted jefe le paga bien a su empleado, justamente, o como el mundo lo hace. ¿Tenemos responsabilidad? ¿Transmitimos eso? ¿Responsabilidad en nuestro uso del dinero? ¿O ni siquiera sabe cuánto gana? ¿Sabe cuánto gana? Es muy triste, pero hay muchos que no saben cuánto ganan. Solamente esperan y ni siquiera ven el número y vamos para allá. ¿Hay responsabilidad? ¿Hay obediencia a Dios con el dinero? ¿Nos transmite eso también? ¿A hacer el dinero hacer lo que tenemos que hacer con el dinero? ¿Hay amor por el prójimo? Miremos nuestras finanzas y vamos a responder estas preguntas. ¿Hay amor por Dios? ¿Hay amor por Dios? ¿Nuestro dinero transmite amor por Dios? ¿O amor por mí? ¿Amor por mi familia solamente? ¿Amor por mi hobby? ¿O amor por mi auto? ¿O amor por mi estilo de vida? Póngale lo que quiera. ¿Transmite el dinero realmente eso? Entonces tenemos que evaluar todas estas cosas, mis hermanos, y trabajar con esto. Porque no podemos ser buenos mayordomos si no identificamos estos ídolos que están dentro de nosotros y que no nos dejan ser obedientes a Dios. Tenemos que destruirlos, tenemos que abandonarlos y concentrarnos en Cristo, estar satisfechos en Él, en saber que este dinero que tenemos no nos pertenece y que si seguimos así, Dios nos puede quitar todo, como lo hizo con Job, aunque él no era realmente así, pero lo hizo, lo puede hacer. Necesitamos cuidarnos de estas cosas, porque Dios puede quitarnos estas cosas que atesoramos en nuestras vidas. Si el dinero es tu Dios, ¿por qué Dios te va a dar de ese Dios? Es ilógico, ¿cierto? Si el dinero es tu Dios, ¿por qué Dios te va a decir, toma, adora a tu Dios? No, Él va a querer destruirlo. ¿Cómo? Quitándotelo, sacándolo de ti, haciendo de que no dure, que se fume, que se disipe, como dice el proverbio. Entonces vemos que esto es sumamente importante y espiritual, hermanos. En muchas iglesias no se habla de esto porque es como un tabú y se tiene miedo a todo esto. Por último, ya pasamos al break. Bueno, muchos de estos principios los saqué del libro Finanzas Bíblicas, como le dije. Ahí se los recomiendo si usted necesita trabajar más a profundidad. Puede hacerlo ahí con el libro. En YouTube también están las clases de este libro. Yo lo di en una clase, pero el pastor Salcedo lo da como en 10, ¿ya? Más amplio. Y aprendamos este versículo. Lucas 12:15 dice, también le dijo, estén contentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Su vida no consiste en sus bienes. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos principios. Ayúdanos, Señor, a destruir estos dioses almacenados dentro de nosotros, que no nos dejan, Señor,